La gracia y paz, mis hermanos. Dios nos bendiga hoy. Amén. Amén. Qué bueno que estar en esta mañana reunidos, porque el Señor trae una palabra para ustedes. En realidad no es Carlos quien va a hablar. Seguramente en algún momento usaré mi sabiduría, pero no es mi sabiduría o mi conocimiento lo que va a dar la norma acá en este momento, sino la palabra del Señor. Yo sí les pido el favor que estén con sus Biblias sobre su regazo y que estén atentos a lo que el Señor quiere hablar a sus corazones en esta mañana, porque el Señor viene hoy y quiere hoy nuevamente traer transformación y nueva vida en la práctica y en la fe de los que estamos en esta mañana aquí reunidos. Una frase que dijo un buen hombre, Carlos Spurgeon, dijo una vez: la peor cosa que le puede suceder a un hombre es pecar y aún así sentirse feliz. Esa es una señal visible que Dios lo abandonó. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a seguir en la serie que llevamos por la gracia del Señor y la voluntad del Señor sobre las bienaventuranzas. Y es importante entender por qué el Señor dejó las bienaventuranzas, cuál es su propósito. Pues bien, hay dos maneras de entenderlas o de comprender las bienaventuranzas. Algunos se enfocan en el hecho de que el Sermón del Monte, que es aquí donde comienza Mateo capítulo 5 hasta el 7-9 más adelante del mismo Evangelio, algunos dicen que estas son las condiciones que Dios pone o coloca o tiene para los que quieren llegar a ser salvos, ¿sí? O sea, es un antes de. Yo lo veo de una manera diferente, que es la otra posición de la cual soy más afín. En realidad usted puede entenderlo según el Señor le vaya guiando, pero esta enseñanza en esta mañana, el Señor la quiere enfocar a aquellos de los que estamos en esta mañana aquí reunidos, perdone la redundancia, que ya somos salvos. En realidad, para mí el Evangelio y las bienaventuranzas el Señor comienza a mostrarnos a los que ya somos salvos para darnos un examen, permitir que tengamos un examen de nuestra fe. Y por eso cada bienaventuranza está dada en un orden específico. Recuerden dónde comenzamos. Comenzamos en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Pero el Señor, como dije anteriormente, me vuelva a la base de la escalera. Usted no puede ir al octavo, quinto, cuarto escalón si no pasa primero por el número 1, ¿verdad? Entonces, el primer escalón, para que usted entienda, hermano y amigo que está en esta mañana aquí reunido para escuchar la palabra del Señor, es cómo está su fe realmente. Y les quiero hacer una advertencia muy seria, hermano. Yo he estado con mucho temor esta semana porque yo no quiero hablar de algo que yo no esté viviendo. Si en algún momento eso está pasando, que puede ser que pase en la vida de todos nosotros, llegan momentos en los cuales no estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Y es por eso que el Señor nos entrega en las bienaventuranzas este proceso. Entonces, hermanos, ya vimos la primera serie o el primer escalón en nuestro proceso para llegar a ser maduros, ser personas maduras, hijos de Dios maduros, obedientes y en victoria. Pero usted tiene que entender primero, ¿cuántos de acá en realidad pueden decir realmente en su corazón que son salvos? ¿Cuántos realmente pueden decir con certeza y sin ninguna duda de que sus pecados han sido perdonados en Cristo? ¿O está usted en esta mañana simplemente en su religiosidad de domingo? Igual le fuera a ir, o de igual manera sería válido estuviese usted en una misa, ¿verdad? Usted está ahora en el culto. ¿Cuántos de ustedes han venido acá simplemente por el hecho de decir, bueno, es domingo, es día de culto, hay que ir? No, hermanos. Entonces lo que el Señor nos quiere en realidad es llevarnos a entender usted por qué está en esta mañana acá y cómo está su relación con Él. En el primer capítulo, en el primer verso de Mateo 5, cuando vimos el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, eso fue lo que vimos hace ya 15 días, tiene que ver con el proceso que usted, hermano y amigo, debe tener ya, haber pasado por esa etapa en comprender cuál espiritual y moralmente somos delante del Señor. La Escritura dice que aquellos que estamos o que han estado sin Cristo
son en realidad pobres e indigentes delante del Señor. Esto es lo que se conoce como la pobreza espiritual. El mundo sin Cristo vive en una pobreza espiritual. Pero es muy diferente que usted, estando como no creyente en esta mañana acá, esté en una pobreza espiritual. Es muy diferente a entender que debemos ser pobres en espíritu. Muchos han querido alcanzar en verdad fama, riqueza y poder humano y creen que eso tiene su valor ahí. Pero ellos no entienden que ante un Dios santo, un Dios sublime, un Dios justo, siempre usted que está sin Cristo será un mendigo, estará desnudo y será un miserable. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Ojalá usted esté en su corazón mirando hacia lo profundo de su alma. En realidad, si usted está ahora en Cristo o está sin Cristo. Porque la razón del por qué nos reunimos hoy es exaltar el nombre del Señor, ¿no? Tenemos reuniones los jueves para hablar doctrina. Tenemos reunión de sábados y jóvenes, damas y caballeros para mejorar comunión y crecer en la palabra. Pero hoy nos congregamos para exaltar a nuestro Señor. Y vale esto porque es necesario hacer un llamado de atención al estado espiritual de muchos de los que están en esta mañana aquí congregados. Porque va a llegar el momento, y el momento se aproxima, amados hermanos y amigos, donde el juicio de Dios está a las puertas para llamar a cada uno de ustedes a cuentas. ¿Cómo está usted preparándose para este momento? Para los que ya somos salvos, el Señor dice, bueno, vamos a ir en un proceso que eso va a terminar más o menos en Mateo capítulo 7 aproximadamente, pero estamos comenzando con el primer escalón. Bendito, bienaventurados y sobremaneramente feliz aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerde que esto está ya en tiempo presente, no, es el reino de los cielos. Sin embargo, el segundo escalón, el verso 4, bienaventurados, que es el que vamos a ver hoy, los que lloran, porque ellos recibirán, tiempo futuro, consolación. Es algo en la cual tendremos que entender que el sufrimiento en el cual estamos, en un mundo ya caído, y el Señor lo advirtió, no he venido a traer paz sino guerra. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Hoy se enseña lo contrario. En muchos grupos cristianos se enseña la victoria, se enseña la riqueza y se enseña la abundancia, fuera de lo que el Señor ha dicho y ha advertido que será la vida de un verdadero creyente. Entonces, aquellos que en esta mañana saben que están en realidad eternamente separados de la salvación de Cristo, ustedes deben entender que deben pasar primeramente por el primer proceso, considerar en verdad su vacío espiritual. Por eso dice el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y para haberlo hecho, nos permite seguir al segundo, que es bienaventurados los que lloran. Es muy triste, ¿verdad? Vemos en este mundo una serie de circunstancias donde nos damos cuenta de la cantidad de personas que hoy sufren, que hoy están sufriendo. Hay millones de cristianos que viven también sin entender la realidad y los efectos dañinos del pecado. Hay muchos en las iglesias que se dicen cristianos, y siempre hago una diferencia entre un cristiano y un creyente, que vienen en su religiosidad a congregarse en una iglesia cristiana, pero en realidad no están entendiendo los efectos dañinos y perversos del pecado. Y es peor aún que muchos, entendiéndolo, los han sacado de su mente y de sus corazones, han endurecido sus corazones y sus conciencias, y tienen, como dice la Escritura, un corazón de piedra, donde resisten, donde contristan el Espíritu de Dios y olvidan la amonestación del mismo Espíritu Santo sobre su falsa seguridad. Entonces la pregunta que me nace a mí es, ¿verdaderamente son salvos? Si usted está ignorando la realidad del pecado en esta mañana, yo me atrevo, como lo he hecho conmigo mismo, a poner en duda la salvación. Porque una de las características de un verdadero hijo de Dios es conciencia de pecado, conciencia de la presencia del Señor. Hay cristianos, que viven en una esclavitud tan degradante, y podemos ver en nuestra comunión, vemos situaciones parecidas, que son felices. Hay muchos cristianos que son felices en su servidumbre y en la mundanalidad. A mí se me enseñó desde joven que todo creyente, y eso es una mentira porque lo entendí mal o se me enseñó mal, que todo creyente tarde que temprano tiene que darse su paseadita por el mundo.
Eso es una mentira del diablo, hermanos. Ningún creyente, hijo de Dios, sea joven o adulto viejo, está llamado a pasar una temporada en el mundo para que experimente, para que pruebe, para que sepa lo que es eso. No, señores. Entonces, pero hay creyentes o hay cristianos que están en esa condición, ¿verdad? Y ellos no saben. Tal vez algunos de ustedes no lo saben todavía, que en realidad no son diferentes a los desechables que vemos en las calles esculcando en la basura, ¿no? Aquellos mendigos que encuentran su felicidad buscando las migajas de otros, el desecho de otros. Hay cristianos que son felices en su estado pobre, ¿verdad? Como viviendo otra vez en su esclavitud, no entendiendo que han sido ya libertados en Cristo. No quieren ser liberados en realidad, no tienen esa conciencia. Hermanos, una cosa muy diferente es vivir en pobreza espiritual por causa del pecado, porque eso todos pasamos por ese proceso, pero ser pobres en espíritu y entender verdaderamente cuál es el beneficio que tenemos como hijos de Dios a los llamados y escogidos es algo muy, muy diferente. Entenderlo, y espero que mi enseñanza en esta mañana, por la gracia del Señor y para gloria del Señor, sea que ustedes entiendan esa verdad. Nada tiene que ver, eso sí lo aclaro, con lo material o lo económico, ¿no? Nada tiene que ver el ser pobre con lo que usted tiene ahora como bendición que el Señor le ha entregado. Aquí tenemos en nuestra comunión gente pobre, usando el término para que me entiendan, y gente no tan pobre, gente con necesidad, hermanos con necesidad, y hermanos que no tienen necesidad. Y ayer veíamos eso en la enseñanza con los caballeros, la última enseñanza de este año hasta en enero, donde hablamos de esa situación de las necesidades en el pueblo de Dios. Pero hermanos, no podemos entender, jamás entenderemos las necesidades de mis hermanos si no entiendo mi propia necesidad primero. Lo demás simplemente será religiosidad. Entonces yo, Señor, te ruego, le dije al Señor en estos días, Señor, te ruego que nos ayudes a entender verdaderamente el poder del pecado, ¿verdad? Y sus efectos dañinos en nuestra alma, en nuestra comunión y en nuestra relación con Cristo. Entonces la segunda bienaventuranza comienza así, Mateo capítulo 5, versículo 4. Hoy creo que están los niños con nosotros, los jovencitos, ¿cierto? Se quedaron en clase, muy bien, deben estar con sus papis, porque los papis tienen que llegar a casa y reforzar esta enseñanza en la vida de sus hijos. Esa es la tarea también. La iglesia no está llamada a enseñar a sus hijos, sino ellos reciben su enseñanza en el hogar. Ustedes padres y nosotros padres somos responsables de lo que le estamos entregando a nuestros chicos y jóvenes para su propia fe. Entonces usted va a llegar a casa y va a compartir y va a explicar de una manera mucho más personal y real a su mismo hijo lo que significa lo que hoy han escuchado en la enseñanza. Hay otras versiones en la escritura que dice, la Reina Valera dice, bienaventurados los que lloran porque ellos tendrán consolación. Otras versiones dicen, afortunados los que están tristes porque Dios los consolará. Lucas capítulo 6 versículo 21, que es el verso paralelo también a Mateo y a Marcos, que también está, dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Y más adelante, estoy hablando en Lucas 6, 21, en el verso 24, él hace una advertencia, porque Lucas quiere que entendamos que esta amonestación no es por las riquezas. Algunos piensan que son felices y lo tienen todo, hermanos, que si en verdad tengo buena posición, buen estudio y mi chequera grande y abultada, soy feliz. No. Al contrario, yo creo que si usted no entiende el concepto de por qué tiene riqueza como hijo de Dios, usted será un miserable y un pobre desafortunado. Por eso dice Lucas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis consuelo. Ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos maestros. Hoy día se promete bendición y felicidad a los que no deben llorar, o sea, no lloren. No, usted está llamado a tenerlo todo. Eso no es una verdad, eso es una mentira. Y hoy Dios dice, el Señor quiere que entendamos que promete felicidad y bendición a los que vamos a llorar por causa del pecado. También, como lo acabo de leer en Lucas, promete lamento y lloro para los que ahora se ríen livianamente
de sus pecados o por sus pecados. Quiere decir que tienen al pecado como algo sin importancia, ¿no? Tienen como en un segundo enfoque las cosas espirituales. Son aquellos que confían en su posición, en su conocimiento, en su fama y en su poder. Por eso dice Santiago 1:3, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Porque el Señor lo que quiere en verdad es que entendamos, porque este enfoque es a lo material, es cómo estamos en nuestras riquezas espirituales. Hay creyentes, hay cristianos. Yo viví por muchos años, tengo casi 60 o ya estoy por pasar por ahí, y conocí al Señor desde los 15 años. Yo hablaba con Edwin preguntándole la edad y Edwin era de los menores cuando yo llegué a la iglesia, y ahora Edwin me dio una edad y yo, ay, Jesús se me sumó. Yo creo que todo me crujió cuando Edwin me dio la edad de él, y yo soy viejo, hermanos. En ese tiempo de conocer al Señor yo perdí años preciosos por estar paseando en el mundo y disfrutando las miserias del mundo. Gracias al Señor, a mí el Señor me rescató. Pero ¿cuántos de ustedes están en esta mañana aún en esa posición, disfrutando las migajas y las miserias del mundo? No es fácil, en realidad todos de una u otra manera vamos a tener que sufrir, ¿no? Por ejemplo, David, Salmo 55, pues me gustó que cantáramos el bienaventurado aquel. Ese es el himno que tiene su base en las bienaventuranzas. Prácticamente todos los puntos de la bienaventuranza se ven también ahí en el Salmo 32. Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido cubierto. ¿Cuántos de esta mañana pueden alzar su mano y decir yo soy un bienaventurado? Porque realmente el Señor ha perdonado mi pecado. David en el Salmo 55 clamaba, recuerden que conocemos la historia de David y todo su proceso. Y David en el Salmo 55 y por su experiencia habla de las profundidades del dolor humano. Lo pueden leer ahí en el Salmo. Del desespero por escapar del efecto del pecado. Él no quería en realidad estar cerca de lo que significara pecado y lo alejara del Señor. Por eso él dice en el verso 6-7, si tan solo tuviere alas como paloma, me iría volando y descansaría, volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. ¿Quién quiere estar acosado por las decepciones del mundo? ¿Cuántos de ustedes quieren estar llenos de tristezas y decepciones, ver el dolor que nos rodea por causa del pecado? Hoy el mundo sufre y no va a tener solución a eso a menos que les presentemos a Cristo. Nosotros tenemos la solución para ellos, hermano. Pero muchas veces estamos más involucrados en vivir nuestro propio egoísmo, ¿no? Satisfaciendo mi yo. Bueno, no está mal, nunca iremos a juzgar a las bendiciones que Dios da a aquellos que tienen posesión material, ni más faltaba. Pero aquel, dice la Escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No se sienta mal si usted tiene la chequera abultada, siéntase bendecido. Pero también hablamos ayer, en cierta manera lo entendimos, que Dios nos da las cosas, ayer con los caballeros, que Dios nos da la bendición para enseñarnos a compartir con los que no tienen. Pero eso es su decisión, en su manera como usted esté entendiendo esto. Entonces, hermanos, el mundo lucha con el dolor, ¿verdad? Y lo haremos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Puede ser el dolor físico. ¿Cuántos de aquí están en alguna manera afectados, no? Por un dolor físico, ¿no? Los que nos cruje algo, ¿no? Si yo en la mañana me levanto y no me cruje algo, yo digo algo pasa, estoy muerto, ya no hemos vivo. Algo tiene que doler, hermanos. Hoy venía subiendo a la cocina y me dio un dolor aquí en esta coyuntura, un dolor que no sabía de qué y no podía cerrar el dedo. Y me dio alegría porque estoy vivo, estoy viejo, pero estoy vivo, ¿verdad? Y el dolor es parte de nosotros, hermanos. Pueden ser dolores físicos o dolores emocionales. ¿Cuántos de ustedes han tenido dolores emocionales? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos han perdido un ser amado, han sido traicionados, se les ha faltado o se les ha fallado el quien les rodea? Como decía el Señor en los profetas, aquel que era mi amigo levantó contra mí su calcañar, lo dice también en Malaquías, creo, lo dice. No, el Señor los más cercanos lo abandonaron y le traicionaron, y él tuvo que retirarse, orar en agonía, en anticipación a la cruz. Y él solamente fue consolado en ese momento por un ángel para que tuviese paciencia sobre lo que vendría. Hermanos, entonces el Señor Jesús llama felices los que lloran. Pero ya no lloramos o no lo hacemos porque sufrimos o experimentamos ese dolor ya en realidad como algo directo y vivencial, sino porque sabemos que tendremos un consuelo. Esa es la fe que nos mueve. Los incrédulos no entienden esto, hermano.
Yo le voy a decir una verdad, si usted no entiende lo que yo estoy hablando, usted no es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no entiende las verdades del Señor no tiene la mente de Cristo. No es por lo que yo hablo, es por lo que el Señor está mostrando en la Escritura. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Pues mucho, hermanos. ¿Debemos estar preocupados por lo que ocurre en la iglesia del Señor hoy? ¿Ustedes qué piensan? ¿Debemos estar preocupados? ¿Cuál sería la respuesta? Dígame una respuesta audible que yo pueda entender. ¿Debemos estar preocupados por lo que ocurre en la iglesia hoy? Sí. Claro que sí, hermanos. Y la respuesta es sí, porque nosotros somos la medicina que ellos necesitan. Pero si usted no está tocado por la necesidad del mundo, aquí hay un problema, hermanos. Porque desafortunadamente en la iglesia de Dios no existe la conciencia clara del pecado. Es una verdad dolorosa. Muchas asambleas no tienen esa comunión sencilla, reverencia y honesta que los santos debemos mostrar en la comunión real. Hay muchos cristianos que viven su vida religiosa, su vida de fe, sin tener conciencia del pecado. Y doy ejemplos. Yo he encontrado, no aquí, no solamente acá, sino en otros lados, en charlas con otros creyentes, y eso es lo más doloroso. He encontrado conceptos como que hay creyentes o personas. La pandemia trajo un problema grave, hermanos, porque aunque pudimos reunirnos en cierta manera de forma virtual, algunos se pegaron a eso, a la virtualidad, para dejar de obedecer al Señor en lo que el Señor dice que se debe obedecer. Dice la Escritura, o más bien, aquel que piensa, porque me he encontrado con algunos que piensan que no necesitan reunirse en la comunión a orar, si pueden orar en su casa. ¿Eso es verdad? Quiero que me den una respuesta. ¿Es eso verdad? Ninguno de ustedes necesita venir a orar acá porque puede orar en su casa. Pues es una verdad en realidad, pero Dios no le manda que ore en su casa. Él dice que venga y ore en la comunión de los santos. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. ¿O para qué venir al estudio bíblico, cierto? ¿Para qué? Si puede estudiar en su casa. Eso también es una verdad. Pero Dios manda que usted venga a edificarse con los santos. ¿O para qué reunirme si puedo conectarme a Zoom? Hoy día se mueve mucho lo que es la iglesia virtual. Aquí no hay iglesias virtuales, ya se terminó. Usamos Zoom los jueves solo para comodidad, para beneficio y bendición de los que en verdad no pueden venir. No es para el que esté cerca se conecte, es para que esté acá, hermanos, presencialmente. El jueves tuvimos una muy buena reunión, buenos hermanos conectados por Zoom, pero más buenos, digo en el término de estar aquí presencialmente, de poder sentir el calor del hermano, de abrazar al hermano, llorar por las necesidades del pueblo de Dios y más también por las necesidades de aquellos que están esperando de nosotros. Hermanos, próximamente Zoom se acaba, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Dejará usted de cumplir el mandamiento? Hay hermanos que vienen de lejos, y yo admiro a algunos, ustedes ya saben quiénes, vienen de lejos y aquí llegan. Como el hermanito que llegó esta mañana, ¿no? ¿Cómo llegó el hermanito todo sudado, todo cansado? ¿Qué hubo, hijo? No doy el nombre. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo llegó? Me vine caminando, Carlitos. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Digo, uy, hermano. Pero él dio ejemplo de fe, hermanos. Perfectamente pudo quedarse en casa. ¿Para qué me voy hasta allá? Somos una manada pequeña. Hay hermanos que vienen desde lejos, desde Piedecuesta, y aquí estamos. O aquí están, mejor. Yo no tengo que esforzarme mucho. Vivo a 5 metros de arriba. Puedo bajar más fácil. Pero yo admiro a los que me edifican en la fe al venir acá, porque tienen una conciencia real de lo que el pecado puede hacer en sus vidas si no cumplen o no obedecen los mandamientos del Señor. Entonces, hermanos, ¿para qué servimos al Señor y a mis hermanos? Si eso va a significar amarnos más de lo que ahora estoy amando otras cosas. Vergüenza deberían tener los que así piensan. Y esta debería ser nuestra primera razón para estar llorando. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en realidad, honestamente, no diga, porque puede quedar mal, haya llorado por el pecado? ¿Cuántos de nosotros realmente ha sentido esa carga tan profunda de lo que el pecado hace en su propia vida y lo que está haciendo en la vida de mis hermanos? De llorar, de verdad, de quebrantar ese egoísmo y esa dureza de alma. ¿Cuántos de verdad? Porque esa es la razón de la enseñanza de esta mañana. Por eso dice, bienaventurados los que, 3 veces, 1000 veces, cientos de veces, feliz los que tienen convicción del pecado.
Debemos llorar, hermanos, de verdad llorar, porque eso es lo que falta. ¿Saben una cosa? Ustedes hacen un estudio del lloro en la Biblia y se dan cuenta cómo reacciona Dios cuando usted derrama sus lágrimas. No se pierden. Dice la Escritura que están en su redoma, guardadas, ¿verdad? Y el Señor, cada vez que usted derrama su alma en lloro, el Señor escucha. Eso lo dice la Escritura y podemos tener el estudio cuando lo quieran. Entonces, hermanos, debemos llorar al entender los efectos del pecado. No olvidemos de dónde fuimos sacados, ¿verdad? No olvidemos lo que es el pecado y lo que significa estar bajo pecado delante del Señor. Si usted en ese momento está viviendo, está practicando un pecado que solo usted sabe, allá tiene su cosita escondida. Nadie más lo sabe. El que está en la oscuridad del cuarto o el que está en la soledad de cualquier lugar, nadie más sabe. Solamente usted. Pero les digo una cosa, el Señor sí sabe. Y usted no se le puede esconder al Señor, ¿no? Porque, hermanos, te tiene que entender, hermano, lo que significa estar bajo pecado delante del Señor. No estamos hablando de cualquier Dios, hermanos. No estamos hablando de cualquier matacho, no estamos hablando de cualquier Dios fabricado por hombre y por religión. Hay religiones que los mormones, los testigos de Jehová y otros más enseñan un Dios fabricado y un Jesús falso. El verdadero Jesús está aquí en la Escritura y Él dice, bienaventurado aquel que llora. Pero hay que llorar, hay que saber llorar. ¿Por qué? Por el pecado, por la miseria de los que están sin Cristo, hermanos. Porque les digo una verdad, la doctrina sobre el pecado disgusta. Aquí no somos temerosos en eso. Si usted viene acá a no encontrar una amonestación sobre el pecado, se puede ir. Porque aquí no tenemos miedo de hablar sobre el pecado, así les guste y le incomode a su corazón. Por eso, en otras asambleas, la enseñanza y la doctrina del pecado ha sido expulsada del púlpito moderno. No se enseña sobre la realidad de un infierno. Hay un lugar donde en ese momento, por cada minuto que yo hablo, cada segundo, 60 personas han muerto sin Cristo. Y están allá, en el infierno, en el lloro y el crujir de dientes. Usted ahora, si está en Cristo, está seguro. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo sabe usted si al salir y muere no va al infierno? Dese la respuesta. Dese usted mismo esa respuesta, porque puede ser que la gracia y la misericordia de Dios terminen al cruzar usted esa puerta. Y usted, la próxima vez que sepamos de usted, es que ya no está con nosotros y que está ahora. ¿En dónde? O en el infierno directo o en la gloria de Dios. La enseñanza sobre el castigo eterno, sobre la existencia de un infierno real, ha sido sacada del púlpito moderno. Y saben una cosa, hermanos, dijo un teólogo, D.A. Carson, y lo cito entre comillas porque me gustó la frase: trágicamente compramos la mentira, hermanos, de que el evangelio es solo para los inconversos. A veces pensamos, no, el evangelio es para los que no creen. No, el evangelio es también para muchos que no creen y están aquí. En esta mañana seguramente hay algunos que están aquí sin creer. Y eso va a tocar a los que el Señor ha puesto delante. En este caso, los pastores o los ancianos o los obispos debemos llorar al entender la condición real de la iglesia por culpa del pecado. Apacentar la grey de Dios, dijo Pablo a los ancianos, que está entre vosotros, ¿no? Cuídenla, porque el Espíritu Santo los puso a ustedes para llevarlos. Y en realidad, hermano, eso no es solamente tarea de los pastores, de los obispos o de los ancianos, es la tarea de todos, hermanos. El buen pastor, estamos viendo en los estudios de los jueves, en el siguiente bloque que viene, la congregación de Dios y sus pastores. Desafortunadamente, muchos pastores están mal enfocados en lo que se relaciona con su función como pastor. No es un tema para ahora, pero vengan el jueves y seguimos hablando de eso. El buen pastor, al igual que el verdadero pastor, que es Jesucristo, se va a condoler por la condición espiritual de su rebaño. Y lo digo no con jactancia, lo digo con mucho miedo. Y ustedes lo saben, que yo cuando estoy acá soy franco, hermanos. Lo digo con temor. Cada uno de ustedes, muchos me han causado a mí un dolor muy personal, otros alegría, pero hay gran mayoría que ha causado dolor por la condición en que están, ¿verdad? Porque si no lo hago, hermanos, si no lo hacemos con el hermano David, si no estamos pendientes de sus almas, a Dios daremos cuenta, hermanos. ¡Ay de mí! Ustedes van como más relajados, porque en realidad no dirán, bueno, nadie me puso allá, en realidad nadie me puso acá. Fue el Señor que me fue jalando poco a poco. Y a veces me pregunto, ¿yo qué hago acá? Yo me quiero esconder, yo quiero salir, yo tengo que irme. Pero como dijo Pablo, yo no soy de los que retroceden para perdición de su alma. Y aquí estoy hasta que el Señor lo permita.
Entonces muchos en la iglesia, o los pastores, muchos pastores, por usar el término que el que enseña, porque esa no es la idea, no debe preocuparse por quién entra y por quién sale de la iglesia. Debemos preocuparnos qué es lo que entra y qué es lo que sale de este púlpito, qué le estamos enseñando a usted. Y por eso, hermanos, hay que llorar. Uno de los ayes del Señor, les aconsejo, hermanos, que ustedes siguen en la Biblia los ay del Señor. ¿Conocen el término ay, no? ¿Qué significa ay? Ay, cuando hablamos el ay, ¿qué significa? El ay sin H, ¿no? Dolor, ¿no? ¿Sí? Clamor. Y ustedes ven en Isaías, y ven en Jeremías, y ven en varias partes de la Escritura los ay del Señor. Les aconsejo que lo lean, ¿verdad? Uno de los ayes del Señor va a ser sobre los pastores que no se lamentaron por el pecado del pueblo y la esclavitud en que la iglesia vive. Por eso lloramos. Yo lloro por eso, se lo digo con todo respeto y sin jactancia. Cada uno de ustedes me ha generado satisfacción y dolor. Pero yo espero que eso no sea solamente del que está allá, sino que sea de todos nosotros, porque hermanos, somos un cuerpo. Aquí no hay, yo tengo el privilegio de enseñar porque fue el don que me dio, pero tiene igual responsabilidad ante el Señor el que dirige, o el que organizó las sillas, o el que visita a los enfermos, o el que reparte también, o el que administra. Estamos viendo los sábados para los caballeros la bendición y el privilegio de ser siervos del Señor, no solamente servidores ocasionales. Pero esa debe ser la actitud ¿de quién? De toda la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos reunido para en verdad llorar? De verdad, romper nuestro orgullo, hermano. Pocas veces lo hemos hecho. A veces nos ponemos a hablar de otras cosas y olvidamos lo que el pecado está generando ante el Dios Santo, y nosotros que decimos que lo tenemos, no reaccionamos. Y también, no solamente debemos llorar, por decir así, por los efectos del pecado, no solamente debemos llorar por el trabajo que tenemos como los que dirigimos, sino también debemos llorar al entender el destino final de aquellos que no creen. ¿Cuál es el destino final de los que no creen? ¿Cuál es el destino final? No lo escucho, perdón, es que no. ¿Cuál es el destino final? El infierno. Así algunos digan que usted duerme como un perrito y que no siente, eso es mentira. Usted vaya a sentir directamente, Lucas lo dice. Rico y el Lázaro, manda a Lázaro, Señor, moje la punta de su dedo en agua, estoy atormentado en esta llama. No es un juego. No crea que usted se duerme. Ayer yo resulté tan cansado que le dije, una hermana se quedó con nosotros y yo sé que no sé si hablaron mucho o se fue a dormir temprano. Yo me bajé aquí a estudiar, pero de verdad, hermano, estaba tan cansado y me puse a orar y me quedé dormido, hermanos. Qué vergüenza, lo digo, de verdad. Eso no es que me desperté y amanecí en el cielo, o me desperté mientras dormí, no hubo conciencia. Algunos piensan que usted muere, no tiene conciencia. Eso no está en la Escritura y se lo puedo mostrar cuando quiera. Usted siente, vive. Pablo decía, porque prefiero partir y estar con Cristo, ¿lo cual es? No, porque prefiero partir y estar con Cristo, ¿lo cual es? Muchísimo mejor, hermano. Porque para mí el morir es Cristo y el morir es... Ahora sí, ese sí se lo saben, pero ese está en el contexto. Miren el deseo que tenemos, debemos morir por eso, hermanos. Debemos buscar eso. ¿Cuántos de verdad ustedes cuando estamos reunidos están centrados en lo que la Escritura nos enfoca a estar? ¿O está usted en el celular, no, mirando, no, abriendo Face o abriendo WhatsApp, no, en mitad del culto, no, o jugando en mitad del culto? A veces tenemos que estar muy pendientes de los chicos. Ojo, padre, aquí un día esto vamos de pronto, en un momento los prohibimos, pero quisimos dejar como cierta opción de libertad, de cero celulares. Dejen los celulares allá en la entrada, no tiene por qué sonar el celular, póngalo en silencio. Chicos, no tienen por qué estar jugando. Yo he cometido el error. Hermanito Carlos me da la clave del Wi-Fi y yo he cometido ese error. La voy a cambiar, chicos. Y una vez les digo. Pero igual los chicos tienen plan de datos. Entonces, papi, córtenle el plan de datos y ven al culto. Digan, cero celular. Concéntrese en el Señor porque está en juego su alma, hijo. Padre, entienda eso. Padres, entendamos esto. No temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Témanle a más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso tenemos que llorar, hermanos. ¿Ve? Y el que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Está su nombre en el libro de la vida? Amén, ¿cierto, Nelson? ¿Cómo sabe Nelson que su nombre está en el libro de la vida? Bueno, él no lo sabe, tiene que basarse en lo que Dios le dice. Pero también Nelson muestra que le cree a Dios. Tiene fruto.
Usted dirá, ay, yo estoy en el libro de la vida, Señor, bendecido, aquí estoy, Señor. Pero su vida no lo está mostrando. Usted es un mentiroso. Si usted no ama a su hermano, usted es un mentiroso. Si usted no perdona a su hermano, es un mentiroso. Si usted no sirve al Señor para edificar el cuerpo de Cristo, es un mentiroso. Dudo que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque hay un cambio, evidentemente hay un cambio. Busquemos ese cambio. Nosotros en la congregación, para gloria del Señor, hemos estado estuvimos muchos años en un estado así neutro, como muertos, ¿no? Muertos, en realidad estábamos muertos, hermanos. No había vida. Cuando el Señor empezó nuestro cardiograma espiritual a funcionar y hemos estado levantando y Satanás está atacando. Los ha atacado a usted de muchas maneras, dudas, temores, inseguridades, conciencia de pecado, mala conciencia de pecado, y el trabajo se duplicó en el ministerio. Pero hermanos, el Señor nos tiene en un hacia adelante. No dejemos que ese hacia arriba y hacia adelante sea frenado por el pecado. Tenemos que reunirnos como iglesia, unánimes todos. Les invito, mire la congregación como está llena hoy, gloria sea a Dios. Ojalá los jueves esté así y los sábados esté así y los domingos aún más llena, porque el Señor nos está preparando para buenos momentos. Hay gente que vendrá salva a reunirse acá antes de que el Señor regrese, hermano. Debemos llorar, quebrantar nuestro egoísmo de corazón por aquellos que vendrán, prepararnos para amarlos, para edificarlos, para cuidarlos y para mostrarles lo que significa estar en una comunión de un hijo de Dios. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran. La palabra usada en Mateo para llorar es panteo. No sé griego. ¿Alguno sabe griego acá? Nadie, yo tampoco, pero uso el término. Panteo. Y panteo es el verbo más expresivo, es como el que da más la idea de lo que explica la tristeza profunda, duradera e interna. Es la misma tristeza que viene por la pérdida permanente de alguien a quien amamos. Un ejemplo, alguien muere. Yo no he pasado por eso. Espero no pasar. No quisiera pasar. Pero los que ya pasaron por eso saben lo que significa ese dolor que quema por dentro, ese dolor tan profundo que al haber perdido a alguien a quien amamos. Chicos, si ustedes pierden a sus padres, ¿qué sentirían? O si yo pierdo a mi esposa, si usted pierde a su esposo, ¿qué sentiría en la profundidad de su alma? ¿Verdad? Debemos estar orando, por ejemplo, por las mamis que tienen hoy en embarazo, sus bebés, ¿cierto? Debemos orar por ellos, porque ese nené está siendo formado en el vientre de mamá. Nosotros perdimos un bebé, eso fue terrible. Bueno, nosotros no, mi esposa. Pero yo sufrí, la acusé por ella, me vengué con ella, ¿no? Si no fuera por la misericordia de unos hermanos, realmente no sé dónde estaría Carlos. Por su ira contra Dios, me quitaste un hijo. Y lloré de amargura por eso. Pero el Señor me enseñó cosas grandes. Y por eso debemos estar por las mamis, por Jenny, por Yuri, por Jennifer. No se olviden que Jennifer es la más nueva en las mamis, ¿no? Entonces, 3 niños, 3 bebés están siendo formados ocultos. Ellos ya vieron los ojos de Dios, hermano. Debemos que sean protegidos y que nada cause dolor en la vida de sus padres. La gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, debemos esperar a que los que amamos mueran físicamente para llorar por ellos. ¿Lloraría usted si un hijo muere? ¿Ustedes qué piensan? Denme la respuesta. ¿Lloraría si un hijo muere? Claro, que no. Vimos el dolor de Elena. ¿Cuánto tiempo tuvimos a Dubancito? Vimos crecer a Dubán, pero el Señor dijo, ya es tiempo, ya, que lo quiero para mí. Dubán, Elena lo sabe, Dubán no está en su parálisis de su condición física humana. Él está ahora como una sierva, como un siervo amado y gracioso en la presencia del Señor. Yo sé y lo creo así. Cuando Elena esté delante, ya llegando a la presencia del Señor, el que vendrá, lo veo así, será Dubán. ¿Entienden la idea, no, hermanos? Pero ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos llorando por la condición y bancarrota espiritual de nuestros hijos? Una cosa es que los perdamos por muerte, pero créanme, padres, si sus hijos no tienen a Cristo, están muertos espiritualmente. ¿Estamos llorando por eso, hermanos? ¿De verdad? ¿Usted está llorando por su propio hijo? Lo tiene ahora ahí, lo puede disfrutar hasta que, bueno, mi hermana tiene una hija, una niña, una sola niña, decidieron no tener más niños. Y ella para, ¿cómo es que dicen? Ella para proteger como que en el futuro, si pierde la niña, poder tener otro bebé. Ellos guardaron la niña guardaron
su ADN en ese aspecto de ella pero no es banco de semen, es lo otro. Bueno, es una manera donde ella se protege por si la niña llega a morir, ¿no? En cierta forma ella guardó sus óvulos, exacto, hermana, gracias. Yo no soy mujer, ayúdenme. Entonces guardó sus óvulos, y los tienen bueno, donde los guarden, para que en un momento, si la niña, pues yo le acepte, está bien. Y la idea es que la niña no se vaya, si muere, se vaya sin Cristo. Esa es la idea de todo esto, hermano. Es lo importante. Eso es lo que yo quiero, en cierta manera, llamar. Y por eso hemos llorar, hermanos, por este aspecto, ¿no? La Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos llama la atención a eso. Quiero recalcarles algo. Eso tiene que estar sumado, tiene que estar relacionado y estar relacionado al sufrimiento que causa el pecado. Sus hijos, hermanos, nuestros hijos están muertos en delitos y pecados. Si usted es un salvo, su hijo tal vez no lo sea. ¿Y usted qué está haciendo por eso? ¿Qué estamos haciendo por eso? ¿Saben una cosa? En la Biblia dice, nos enseña, por ejemplo, no nos dice más bien que Jesús haya reído. En ninguna parte de la Biblia no encuentran que Él se rió. Pero sí hablan de que Él sufrió. Tuvo hambre, por ejemplo, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo que dormir. Incluso con Lázaro, en Juan 11:37 creo que es, Jesús lloró, el verso más corto. Lloró significa que sintió ese dolor, ese panteo que menciona la Biblia, ¿verdad? Pero nunca se dice que Él lloró. Su compasión y angustia por la necesidad de las personas se hacía evidente cuando Él enseñaba la palabra. Él dijo en Mateo capítulo 9, alzando sus ojos y vio a las personas que estaban desamparadas y perdidas como ovejas que no tienen pastor. Eso lo estamos viendo los jueves en el estudio. Y esa palabra desamparadas y perdidas significa como ver a la orilla del camino un cuerpo destrozado por la violencia. No sé si ustedes han visto alguna vez un muerto en ese aspecto, una persona que ha muerto destrozada por la violencia de otros. Así se están las personas sin Cristo. Y los fariseos lo confrontaron a Él en un momento. En Juan, cuando Él les enseñó sobre su preexistencia, ellos lo miran y le dicen: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Por qué le preguntaron a Jesús esa edad? ¿Por qué 50 años? Jesús era un hombre joven. Él empezó su ministerio a los 30 años. ¿Quiénes de acá tienen 30 años? No, usted está viejo, otro. No, mentira, Miguel está joven y bello. Mire, Miguel tiene 30 años. Él no es Jesús, ni se le acerca esto a Jesús. Pero era la frescura, la lozanía de lo que significa Jesús. ¿Cuánto tiene Luis Humberto? 35. ¿Cuántos tiene Luis Humberto? 58. Ah, muy bien, entonces aún no tienes, le decía a Miguel, aún no tienes. Y el Señor tenía el rostro de uno de 50, hermanos. Porque era tal su sufrimiento por el pecado, en verdad él estaba agobiado, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Lo veían con un hombre de 50 años, aunque su edad real era mucho menor, seguramente porque estaba tocado por el dolor y el sufrimiento. No es fácil, no fue fácil para él como un hombre justo, en verdad, convivir con el pecado. La pregunta es, ¿lo es para nosotros? Usted que convive y convivimos con el pecado, para nosotros es tan normal, ¿cierto? Tan natural. En realidad aprendemos a combinar la fe con el pecado del mundo. No es fácil, hermanos. Por eso debemos quebrantarnos. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar es un recurso que Dios da, ¿cierto? Ese es un escape, ¿no? A nosotros se nos enseñó que los hombres no lloran. Y si lloraban, venga, le doy para que llore de verdad, decía mi mamá. Y más me daba. Y yo me acuerdo cuando molestaba a mi mamá, yo después me cansé de correrle porque yo veía a mi pobre vieja correr detrás mío y ella no me daba abasto, ¿no? Porque yo le correteaba a ella: espere que lo alcance y me va a ver. Y yo me reía burlonamente como un impío, como era en ese momento. Yo veía a mi vieja: a ver, alcánceme, porque yo cometía mi locura y mi mamá me mandaba a pegarme. Pero yo una vez me volteé a mirar y la vieja deando y me dio un dolor, hermanos, de verdad. Dije: no le vuelvo a correr. Lo único que hago era proteger mi linda cara en ese momento, para que ella me diera por donde quisiera, pero ya no le iba a correr, hermano, ya no me le iba a esconder. Y no quería que ella tuviese esa decepción. Yo solo lloraba, en verdad, cuando ella me golpeaba, porque también, pero otras veces por el orgullo decía: no le lloro. Y por dentro, cuando mi papá también me castigaba, yo me le enfrentaba: no le lloro, así me doliera, ¿verdad? Ella me daba unos correazos y mi papá me daba duro: no le lloro, no le doy ese gusto. Y eso es un orgullo malo, hermano, ¿saben?
Hay que aprender a ser llorones, hermanos. No les dé pena ser llorones. No nos dé vergüenza llorar por el pecado y en verdad llorar como un desahogo al dolor que podemos causar en otros, hermanos. ¿Saben una cosa? Isaías 25:8, quiero que lo busquen, pero el Señor promete que Él, en verdad, Él va a quitar el dolor algún momento, ¿verdad? Lo va a quitar, Él lo promete. Listo, Isaías 25:8. Destruirá la muerte. Isaías es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dice el Señor, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Este verso dónde está? ¿Dónde está este verso también, hermanos? Apocalipsis capítulo 7, 17 y 21:4. No olvidemos, hermanos, por favor, no olvidemos el dolor de entender nuestro pecado. No olvidemos cuántas veces nos resistimos a confesar nuestras maldades. No olviden, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de pecado, cuya iniquidad ha sido ya borrada. ¿Cuántos de aquí somos bienaventurados en verdad? Hermanos, dejemos la frivolidad. Si me entienden el término frivolidad, es liviandad, como la sin importancia de lo que el pecado nos causa. Seamos coherentes con nuestra fe. Ya ahora, hermanos, el Señor ya viene. Y Él dice en Efesios 5, dice que Él viene y está preparando una iglesia pura y sin mancha. Y nosotros como congregación, aquí tenemos las foticos de los hermanos en comunión. Y esperamos añadir a otros hermanos en comunión. Y es por esos hermanos por los que estamos orando y clamando y edificando. Para que todos los que estamos acá, más los que vendrán después, seamos una iglesia pura y sin mancha cuando el Señor venga. ¿Se imaginan ustedes cuando el Señor venga en las nubes cómo recibiremos Santa María? De pronto en medio de un culto nos vamos, ¿no? Si usted se queda, cierra la puerta y nosotros nos vamos. Que de verdad, algunos de ustedes se van a quedar. Esté listo. De pronto en un ir cerrar de ojos, un abrir y cerrar de ojos, ya no, la mayoría no va a estar acá, el 99%. Pero si usted se queda, sepa que el juicio de Dios le llega a usted por su ignorancia y por su dureza de corazón. Porque si usted no llora por el pecado, no se arrepiente. Y si no se arrepiente, no confiesa. Y si no confiesa, usted levanta una barrera entre usted y Dios. Y esto le va a traer dolor y alejamiento. Entienda, por favor, que el pecado no puede ser minimizado. Ni puede olvidarse usted del fin de aquellos que lo practican. Y piense por un momento lo que significa un segundo en el infierno. Un segundo. Entonces, hermanos, entendamos lo que significa llorar. Entender cuál vacíos estamos sin Cristo. Reconocer nuestra condición, humillarnos, hermanos, háganlo. Es tiempo, usted aún respira. Pablo luchaba, el hermanito Pablo luchaba, ¿no? Pablo el apóstol. Él no era el hombre perfecto. Romanos 7 habla de su lucha, ¿no? Él dice lo que el pecado significó para él, ¿no? Lo que él entendía, esa simiente que estaba en él, lo que él le causaba a su corazón y a su deseo de obedecer al Señor. Entonces, el problema, hermanos, ya para terminar con el pecado, no es que los deseos carnales sean fuertes. Algunos dicen, ay, no, es que no soporté la tentación. No, es que fue más grande la tentación y el deseo de la carne fue más fuerte y me ganó. Mentiras, no se mienta. En realidad es que su deseo por Cristo es demasiado débil. Su amor por el Señor es pobre. Su entrega al Señor es mínima. Su conocimiento del Señor es nulo. No diga que es la carne, es usted, porque no ama o no amamos en algún momento a nuestro Señor. La tristeza que es según Dios es fruto de tener una conciencia espiritual, o sea, ser conscientes. Esa es como la idea, ¿no? Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice en el Salmo 126:6, lo leo: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, podemos amar de tal manera que vamos a sufrir dolor en nuestro corazón ante el Señor por aquellos dentro y fuera de la iglesia que no le conocen. Eso es lo real, ¿cierto? ¿Debemos hacerlo? Sí, ¿cierto? Ayúdenme. Debemos hacerlo, llorar por los que estamos acá y llorar por los que están allá, ¿cierto? Sí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, porque somos un cuerpo. Esa es tarea de la iglesia, hermanos. Ahora, yo les quiero confesar algo.
Confieso que yo no tengo, Carlos, yo no tengo pasión por las almas que se pierden. Se los voy a decir de una, no tengo pasión por ellas. Dios ha llamado a algunos, ¿no? Y se reserva a unos fieles, hombres y mujeres fieles, que Él aparta y llama para llevar las buenas nuevas. Aquellos que irán para que otros escuchen. Esos son los evangelistas que la iglesia necesita. Nosotros estamos llamados a presentar el evangelio, pero hay algunos que tienen el don del evangelismo, ¿verdad? Que son los llamados a ir para traer. Los pastores y maestros edifican a la iglesia, los que están acá, los evangelistas los traen, y la iglesia, ¿cuántos de ustedes sienten alegría de ir? Venga, lo invito a mi comunión, venga, conozca el amor de mi iglesia, perdón, de mi iglesia no, de nuestra comunión. Esta iglesia es del Señor, de nuestra comunión. Venga y conozca la verdad del Señor. ¿Cuántos de ustedes en verdad hacen esa labor de ser un evangelista en ese aspecto? Entonces, como digo, yo no tengo pasión por las almas que se pierden, es verdad, lo debo reconocer, pero el Señor se ha llamado a algunos, ¿verdad? Específico, por ejemplo, el hermano Carlos era un hombre que vino, dejó su país, su cultura, y vino aquí, aprendió otro idioma, otra cultura, y entregó 50, 60 años de su vida para que nosotros seamos, en realidad, para gloria de Dios, lo que seamos. El Señor dice: levanten sus ojos y vean los campos que están listos. Miren que son como ovejas sin pastor, como cadáveres despedazados, a la orilla del camino, abatidos, sin fuerzas, en agonía. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos? Quiero aclararlo el término, ¿no? Yo miro más cerca y yo los veo a ustedes acá y algunos en la misma condición. Yo en verdad no tengo pasión por las almas que se pierden afuera. Sí tengo pasión por las almas que acá se pierden. Esa es mi tarea, hermanos. Por eso el Señor dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Necesitamos ya tener una conciencia, que el Señor abra nuestra mente, hermanos, para entender y aceptar la condición que causa el pecado y el hombre pecador, y saber cómo orar. Y uso el término llorar porque aquí está quebrantado por esa misma condición, porque hay cristianos, que viven como impíos entre la iglesia, y a ellos hay que evangelizar también, que conozcan a Cristo. Pero también hay otros que están sufriendo con dolor, y esa es tarea de aquel que es el pastor, que ayuda a consolar, pero es tarea de todo, ¿no? Por eso somos un cuerpo. Llorad con los que lloran, gozaos con los que se gozan. Esa es la tarea nuestra, y ninguno de ustedes va a quedar huérfano en esta congregación. Ese es el propósito. Por eso debemos comunicar y entender quiénes estamos, quiénes faltaron, por qué no vinieron, en qué condiciones están. Llámense, oren. Ayer nos trataron también en la casa del hermano que quisimos, que vamos a volver, ¿cierto, muchachos? Vamos a volver, hermanos, a la casa del hermano. Nos atendió también, que él nos generó un deseo de volver otra vez a la casa del hermano. Y gracias a la hermana que preparó un delicioso tintapiés así, muy rico, y nos hizo sentir protegidos, ¿no? Y tuvimos también el alimento de la palabra, hermano, y podemos entonces perfeccionar más adelante la oración por ustedes. Termina la escritura en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El término griego dice exactamente: bienaventurados los que lloran, porque únicamente ellos recibirán consolación. ¿Saben una cosa? El impío no recibirá consolación, recibirá juicio. Nosotros sí recibiremos la consolación, porque la tenemos. Por eso debemos ser felices, porque lloramos. No lloramos para ser felices, sino al contrario, ser felices porque lloramos. Eso significa ser sensibles, no estar endurecidos, hermanos. Conocer lo que es ser perdonados. Y solamente aquel que tiene esa conciencia es realmente el que se ha convertido y que se ha arrepentido de sus pecados. Esa es la gran verdad que dice la Escritura. Y por eso yo toda esta semana estuve en cierta forma cargado. Señor, yo estoy así, porque el Señor me habla a mí. Yo estoy así, Señor. Señor, guárdame de ser así. Guárdeme, Señor, guárdeme. Y se lo digo, he estado 2 días largos, 3 días largos, que he estado con un temor en mi alma, un temor, Señor. Yo no quiero tengo que quebrantar mi alma, Señor. No permitas que la carne, el orgullo. Tengo que amar a mis hermanos. Si eso significa mi propia muerte, tengo que amarlos a ustedes. Eso es lo que yo me he propuesto, hermanos. Es
mi trato personal con el Señor, pero primero tengo que dolerme en ese amor por lo que causa el pecado en mi propia vida y en la vida de ustedes. Segundo de Corintios 7, 9, 10, ya prácticamente para terminar, hermanos, la felicidad del que llora. Segundo de Corintios 7, 9, 10, porque hay una tristeza que viene del mundo, ojo con eso. No, ahora me gozo, dice Pablo, porque habéis sido contristados, entristecidos, no porque habéis sido contristados, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud, hermano, de la que usted no va a tener que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que Dios trae consuelo. ¿Cómo sabemos que tenemos el arrepentimiento de Dios? Porque hay un cambio, se ve en la entrega, hermano. Se ve el deseo de orar, se ve el deseo de congregarse, se ve el deseo de obedecer, se ve el deseo de participar. No hay que estarle rogando, suplicando, venga, lo esperamos, mire que el Señor, no, hermanos, esta no es la hora, porque ustedes ya deben ser ya más grandes en Cristo, no hay que enseñarles los mismos rudimentos una y otra vez. Algunos se excusan en bobadas, hermanos, para ser desobedientes. Y solamente usted le dará cuenta a Dios. Por eso yo no lo voy a juzgar, hermano. Yo los he escuchado y en mi interior solo digo, Señor, respiro profundo. Porque es que las razones que dan son unas razones tan de niños que vergüenza da escucharlos. Pero se les respeta. Ustedes darán cuenta al Señor por ese pensamiento. ¿Por qué no obedezco? ¿Por qué no me congrego? ¿Por qué no sirvo al Señor? ¿Por qué no amo? ¿Por qué no perdono? ¿Por qué no oro? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para eso necesitamos ser humillados. Y la última consolación, no solamente vamos a tener el gozo de saber que hemos sido quebrantados, también tenemos la promesa de que seremos consolados. Y por último, hay una consolación que es eterna. Y termino con Romanos 8, 18 al 25, ¿no? Sin embargo, los que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Toda la creación espera con anhelo el día en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos, cuando Él va a separar las cabritas de las ovejas. Tal vez usted sea un cabrito y no se da cuenta, tenga cuidado, porque algún día usted va a encontrarse con la sorpresa que Dios le dirá, nunca le conocí, apártese de mí, hacedor de maldad. También dice, toda la creación contra su voluntad está sujeta a la maldición de Dios, pero con gran esperanza sabemos que hasta el día de hoy, como toda la creación gime en angustia como si tuviera dolores de parto, los creyentes también gemimos por el Espíritu en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Gemir, hermano, sentir dolor. Eso es lo que hace un verdadero hombre y una mujer espiritual. Y usted dirá, bueno, hermano, termine, ¿cómo llego entonces a esto? Les he dado la teoría en cierta manera, yo estoy también aprendiendo, pero usted tiene que eliminar estorbos, tiene que mirar si la dureza de su corazón, ¿dónde lo está llevando? Un corazón de piedra no llora, se endurece y solo atesora para sí ira. No tiene gracia porque la palabra de Dios no tiene lugar en su corazón. Entonces, dice la Escritura, por lo cual dice el Espíritu hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿el endurecer de quién viene? ¿De Dios? Viene de usted. Yo doy la palabra, de usted depende si endurece su corazón. Entonces, tenemos un corazón de piedra cuando hay amor por el pecado. ¿Ama usted el pecado? Te dirá ahorita, no, pero ¿cómo, hermano? ¿Ama usted lo que Dios dice que no debe amar? Ahí está la respuesta. ¿Hace usted lo que Dios dice que no debe hacer? Ahí tiene la respuesta. Si usted lo está haciendo, usted está amando el pecado. Y si está amando el pecado, quiere decir que el Espíritu es más probable, lo más seguro posiblemente, tal vez quizás, el Espíritu de Dios no esté en su corazón, porque usted está amando lo que Dios aborrece. Cuando Dios dice sea santo porque soy santo y usted no lo es, usted entonces hay un problema en su corazón, grave. Tenemos un corazón de piedra cuando hay desesperanza, cuando se pierde la esperanza, que nos lleva a alejarnos de la gracia y la misericordia de Dios. Eso significa cuando usted está con esa depresión espiritual que no lo levanta nadie, hermanos, donde usted no ve, todo es oscuro. Hemos tenido hermanos aquí que ven en una oscuridad que para levantarles el ánimo es una lucha, hermanos. Mire la palabra, no, pero pobrecito de mí, el Señor, estoy cansado de que me golpee, que me dé. Y no mira lo que el Señor les ha traído. Mire el Señor cómo lo ha protegido, cómo lo ha bendecido. Mire lo que le espera. No, pero es que yo sí no.
Bueno, hermano, siga así, Dios le bendiga. Seguiremos orando porque qué más. Tenemos un corazón de piedra por el engaño y la arrogancia, ojo con eso, ¿no? Cuando pensamos que no está tan mal porque el pecado no es tan grave, yo lo dije ahorita, ¿no? Ese pecadito ahí escondidito que nadie se da cuenta, ahí está. Yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Es mi pecado y yo no me meto con los demás. Pero hermanos, la verdad sea dicha, que eso también es un pecado, hermanos, esa arrogancia, ¿no? Algunos dicen, no necesito arrepentirme de algo tan pequeño. Tenemos un corazón de piedra cuando dejamos para mañana el arrepentirnos. Tenemos un corazón de piedra por ser superficiales en nuestra vida. Tenemos un corazón duro, endurecido, que no permite que lleguemos al arrepentimiento cuando olvidamos lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios no cambia, hermanos. Aquí la tengo, aquí está el contrato. Por eso ustedes deben tener la Biblia en su regazo. El que ha hablado no es Carlos. Yo hablé humanamente, en mi sabiduría, en mi bosquejito acá. Que siempre aconsejamos a los hermanos cuando intervenga, tenga su bosquejito para que no se pase, hermano. Tenga ahí para respetar también otros tiempos y otros deseos de otros hermanos. Tenga, y aquí está, pero el bosquejo de Dios está acá, hermano. Los reto a que busquen y obedezcan lo que el Señor dice aquí en su palabra. Y por último, oremos por ser quebrantados, ser enseñados a llorar por nuestros pecados, ser sensibles al pecado. Esa es la tarea de todos, hermanos. Si le da a usted pena hacerlo, venga a la comunión. Aquí es más fácil llorar entre dos que en llorar solo. O venga, lloramos entre tres. O venga, lloramos los cuatro en lloro y lamento, en crujir. Pero también para exaltar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Y en este momento yo le invito, en verdad. Yo le invito, amado hermano, hijo de Dios, a que en su devoción personal y consciente, hermano mío, usted busque o busquemos el dolor de Dios. Y eso significa el dolor de Dios por el pecado. El dolor de Dios de lo que significa estar ante un Dios que es santo, perfecto, glorioso, hermanos. Y usted se presentará un día ante ese Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos presentaremos? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Santísimo? Dice la Escritura. El limpio de manos, de corazón puro. Padre Celestial, Señor de la gloria, Señor, bendito eres por los siglos de los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por haber enviado a tu Hijo único Jesucristo, quien entregó su vida en dolor y rechazo por mis pecados. Gracias, Jesús, porque me has ayudado a entender un poco más lo que significa la presencia y la consolación de tu Espíritu como el otro consolador en mi propia vida. Señor, enséñanos como congregación, como tu manada, como tu grupo acá, Señor, a condolernos de tal manera de ese pecado que lo rechacemos como lo más aborrecible, Señor, y lo más perverso. Señor, cuánto anhelamos en verdad, cuánto deseamos, Señor, la comunión contigo, Señor. La deseamos como el sediento, Señor, a las aguas, Señor. Deseamos como la sequedad del desierto, Señor, anhela la lluvia fresca que viene del cielo, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos tener hambre en verdad, Señor, si nuestra fe es real, hambre de ti, hambre de tu palabra, hambre por la obediencia, Señor, y dolor y rechazo por el pecado, Señor. Recibir al que en misericordia viene a pedir perdón y rechazar y entregar para juicio tuyo a aquel que persiste en su pecado, Señor. Te doy las gracias por tu pueblo aquí reunido, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, a tener conciencia de pecado, a tener realidad de tu palabra, a tener un corazón sensible a tu voz. Y solo eso es posible por tu obrar en nuestros corazones de una manera muy individual, pero también como iglesia. Gracias por quienes hoy nos visitaron, Señor. Guárdales y perfecciónales también en el amor y el temor de Cristo. Y por los que estamos acá, ayúdanos, Señor, a terminar el propósito que has iniciado en nosotros. Que la gloria sea para ti hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.